¿qué es lo que más están consumiendo? Hidratos de carbono y grasitas. ¿Listo? Entonces a la larga los hidratos de carbono y grasitas se van, ¿qué cosa? Acumulando. Al acumularse, empieza a generarse un nuevo estímulo neuroendocrino, que son las células, los adipocitos. ¿Ya? Los adipocitos son hoy en día considerados un centro neuroendocrino. ¿Ya? ¿Por qué? Porque producen varias hormonas por sí mismos. También van a estimular, ¿qué cosa? El apetito. Pues, ¿qué es lo que pasa? Digamos, cuando ustedes llegan, ¿cuántos piojos tienes? Ahí dicen en el cuartel, ¿no? ¿Con tantos piojos? Tengo 100, señor. Igualito hacen los adipocitos. ¿Cuántos somos? 100. Al día siguiente, ¿cuántos somos? 120. Somos que tienen la madre. Y van creciendo, hasta la persona dice, ay, no, tengo que hacer ejercicio. Voy a hacer dieta y voy a hacer ejercicio. Empieza a hacer dieta, empieza a hacer ejercicio y baja de peso. ¿Cuántos bajos? 5 kilos hasta ahora. Y de pronto, otra vez. Y empieza a tener qué cosa. Los adipocitos cuentan y dicen qué cosa. Falta. Se empiezan a dar un estímulo neuroendocrino. Y de pronto el paciente empieza a tener qué cosa. La persona. ¿Qué tiene? Hambre. ¿Ya? Y tiene que saciar esa hambre. Entonces empieza a tener un proceso ansioso en donde empieza a comer a toda hora y especialmente el momento en el que tiene más tiempo. ¿Cuál es ese? En la noche, ¿no? Llega. Empieza a comer. Ok, ya ha comido, pero ha sobrepasado los 1800, ya está en 3000, ¿verdad? Y se echa. O sea, no va a quemar nada, ¿verdad? Cero va a quemar. Al día siguiente se levanta, medio kilo más, ¿no? Entonces de pronto tiene un efecto que nosotros conocemos como efecto rebote, ¿no? Ha bajado 10 kilos y a los 6 meses aumentó 15, más pleno. Entonces, nuestro organismo, pues, el sistema nervioso funciona más o menos así, es bien complejo, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ¿tienen algún familiar diabético? ¿Conocen algún diabético? ¿Ya? El diabético, si ustedes ven antes de su diabetes, ¿qué come? Cosas, ni siquiera come cosas bien, pero le da diabetes, todo quiere comer, ¿o no? ¿No se dan cuenta? Me decía todo se desea. Entonces el médico, ¿qué es lo que le dice? Ya pues, este paciente indisciplinado, el paciente no hace caso, este paciente no quiere nada, no hace su tratamiento, todo come, todo se mete a la boca. Nosotros agarramos y empezamos a reñir al paciente, ¿ya? O sea, lo reflexionamos a tal punto de hacerlo sentir mal, ¿no? Se va a morir, ya lo conozco, morir, con una certeza tan grande que nosotros mismos nos sorprendemos. Le he dicho que se va a morir, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista fisiológico, ¿qué es lo que tiene de deficiencia este paciente? Insulina. Por lo tanto, entra glucosa a la sangre. Entonces, ¿qué es lo que necesita según su cerebro? Y empieza a secretar hormonas que le hacen dar hambre, y dentro del hambre tiene una apetencia especial. ¿Por qué? Por cosas dulces. ¿Listo? Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente, ¿no?, que es diabético, ustedes le tienen que preguntar, ¿qué está comiendo? ¿Tiene dulces? ¿No? ¿Qué significa eso? Que no está haciendo bien el tratamiento. Porque un paciente que está con buen tratamiento no tendría por qué tener este tipo de feedback. ¿Entienden? No tendría por qué tener. Y es lo mismo con ustedes, no tendrían por qué tener atracones ni nada si estuvieran comiendo bien. Entonces, si comen lo que tendrían que comer. Pero como no comen, nuestro cerebro siempre va a estar, ¿no?, estimulando, y vamos a hacer que coman cosas complejas. Nosotros tenemos un grupo de trabajo con la doctora que también, nosotros hacemos cirugía bariátrica, ¿ya? Los gorditos, ¿no? Los operamos en la litis. Bueno, en la cirugía bariátrica, una de las partes más
médico orgánico no es tanto terapia, ¿qué es? Brindarle el apoyo del psicólogo. ¿Entiendes? Porque el paciente que está gordito es un paciente tipazo, ¿no? Maneja la ansiedad de una forma completamente diferente. Si está bien, él tiene un problema, sabe que tiene un problema. Es probable que cuando se levante le duela todo, ¿no? No puede respirar, ¿no? Apenas está caminando, pero digamos la parte que él tiene en su cabeza trata de compensar eso siendo positivo, ¿no? Va a ser positivo, incluso son más intensos, ¿no? Pero ¿qué creen que pasa cuando les quitamos la comida? Oh, no se deprime, cambia totalmente. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos en un equipo con un psicólogo, ¿no? Que tiene que hacerle entender que el cambio va a producir ciertos efectos. Entonces, nosotros también entendemos que la parte médica necesita de eso. Por eso cuando viene un paciente yo trato de explicarle, aunque él no es médico, aunque no sabe fisiopatología, aunque no sabe fisiología, pero tiene un grado de raciocinio, de razonamiento. Trato de hacerle entender que lo que estamos haciendo es lo mejor para él. Y eso es la relación médico-paciente. Ustedes van a aprender más en la parte de psicología, pero nunca se olviden eso. ¿Ya? Todos, ¿por qué nos odian a los médicos? Él es un idiota, no me habla. Voy a su consultorio y me boto con una receta así. ¿Por qué? Porque no establecemos. ¿Por qué no establecemos? Yo he trabajado en algunos seguros en la banca privada. Yo tenía consulta de 1 hora y tenía que ver 30 pacientes. ¿De qué le voy a hablar? No. Este señor, no quería saber. Entonces eso nos obliga un poco, pero nosotros tenemos que intentar hablar y ser razonables con aquellos que administran la salud. Porque los que administran la salud creen que, generalmente el que administra la salud, ¿creen ustedes que atiende? No, es como aquí, ¿no? El que administra la universidad, ¿creen ustedes que da clases, se raja, y pasa ¿qué es todo? Bueno, pero ya tenemos una idea clara de lo que es, ¿no? Aparte de esto tenemos otra cosa, la célula. Son varios los mecanismos que son capaces de equilibrar con nosotros o que nosotros tenemos que hacer. Entre ellos está el riñón, la reducción del volumen sanguíneo, la osmolalidad plasmática. ¿Lo ves? Si usted ahorita agarra y digamos tempranito, ¿no? Se le meten unas papas fritas, más rato que van a tener. Porque estamos hablando de osmolalidad plasmática. Todo esto se relaciona con qué? Con la ingesta y la absorción de agua a través del intestino. ¿Qué pasa si vomita? Pregunta. ¿Qué va a pasar si empiezan a vomitar? ¿Van a absorber el agua? No, se van a deshidratar. ¿Qué más van a perder? Van a perder. ¿Qué hemos dicho? Vamos a el básico. ¿Qué tiene? Ácido clorhídrico. ¿Qué más tiene? Potasio. ¿Qué van a perder? Potasio. Van a perder ácido clorhídrico. El medio se va a volver más alcalino. Y entonces, ¿qué les va a pasar? Han hablado en la parte de respiratorio cuando se vuelve alcalino y cuando se vuelve ácido. Por ejemplo, cuando tiene ansiedad, ¿qué hace? Entonces, bueno, se empieza a respirar. ¿Y qué va a pasar? El medio se va a volver alcalino. ¿Qué va a pasar con sus manos? Pues, ¿qué tienen que hacer? Evitar que bote CO2. ¿Y qué le ponen? Una bolsa. El paciente empieza a respirar bolsa y hasta que sustancia se libera. Lo alcalino que está. Es lo mismo. El paciente empieza a vomitar y después de un rato, ¿cómo está? Y está, ¿no? Está volviendo alcalino. Entonces, son varias cosas que van a suceder. ¿Ya? Entonces, en ese momento nosotros tenemos que saber qué cosas le vamos a reponer. ¿No? ¿Qué le vamos a pedir primero para reponer?
entramos en la parte de absorción, que más o menos hemos entrado en la anterior clase, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hablar es de los complejos motores migratorios. ¿Qué hemos dicho que era un complejo motor migratorio? Hemos dicho que era un marcapaso. Un marcapaso, ¿no? En el cual nosotros vamos a tener unas ondas del complejo, vamos a tener un ritmo eléctrico base sobre el cual van a aparecer ondas en espiga. Y son las ondas en espiga las que van a dar, ¿qué cosa? Una contracción. ¿No? Entonces, por ejemplo, vemos aquí en este ritmo eléctrico, ¿cómo vamos a producir contracciones si le ponemos qué cosa? Acetilcolina. Pero si le ponemos adrenalina, ¿qué va a pasar? Ahí es donde encontramos, ahí va a disminuir la contracción, ¿no? Encontramos por qué se llama simpático y parasimpático, ¿no? Lo que hace uno, el otro va a hacer al revés, ¿no? En este caso, no se van a olvidar, el parasimpático ¿qué hace? Estimula, el simpático ¿qué hace? Este es un registro mecánico, ¿no? Cuando esto les he dicho, no traigo el video, por ahí tengo. Ustedes agarran el intestino y le dan también, ¿no? Empieza a moverse, ¿no? Es la estimulación mecánica que hace que el intestino se mueva. Y si no, cuando tengan sus bobitas, ustedes van a agarrar su bobita, ¿no? No ha botado gasecitos, ¿qué le van a hacer? Su pancita la empiezan a botar, ¿ven? Empiezan a montar su pancita, ¿para qué? Para que se estimule, ¿ven? Empiece a funcionar. En los pacientitos que tienen parálisis cerebral infantil, que tienen accidentes cerebrovasculares, que están muy postrados, ¿cómo será el movimiento del intestino? Parecido, pero no igual. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes para que se mueva el intestino, ¿qué es? Ustedes caminan, ustedes se mueven. Un paciente postrado tendrá el mismo movimiento, o sea, tendrá la capacidad de moverse, ¿sí? No, entonces la mayor parte de los pacientes que están postrados, ¿qué van a hacer? No van a hacer caquita. La caquita, ¿dónde se va a acumular? En el colon. Y tenemos mucha caca en el colon, ¿cómo se llama? Fecaloma. Entonces hay muchos viejitos o pacientes postrados que vienen y que tienen la acumulación, imagínense, como masilla todo el colon. ¿Qué le podemos hacer a esos pacientes? Bueno, lo que me hacían a mí, entonces uno de sus hay un fecaloma, entra. Ya doctor, se ponía así 3 pijamas, todo, así 4 guantes. ¿Y hacer qué cosa? Fecaloma, no es sacar. Días de hoy sacar. Con arriba empujaba, imagínense 1 hora y media. Otro mande, otro mande. Pero, ¿cuál era, digamos, para eso son los médicos, ¿no? Imagínense el alivio del paciente. El paciente les dice, les da grasa, me siento mucho. ¿Ya? Entonces son cosas que nosotros tenemos que hacer, pero hacemos todo eso sabiendo todo esto. Yo les vuelvo a repetir, no somos máquinas que simplemente hacemos, porque esa es la medicina, pero eso no es mal. Nosotros tenemos que saber cuál es la razón, tenemos que saber estimular. Entonces, este paciente, ¿cómo le estimularemos? ¿Cómo le podemos estimular a este paciente? ¿Qué le vamos a dar? Algo que nos haga liberar acetilcolina. ¿Correcto? Le ponemos algo y con eso le estimulamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de cuántas son las ondas que se van a producir, esta es la pregunta de examen, ¿cuál es la frecuencia de ondas que vamos a tener en todo el intestino? En el estómago, ¿cuántas ondas vamos a tener? 3 por minuto. En el duodeno, 12 por minuto. ¿Por qué será? Porque en el estómago lo que nosotros tenemos que tener es lentamente como una licuadora vamos mezclando. En el duodeno nosotros vamos a agarrar y vamos a tener que mezclar, hacer botar bicarbonato, enzimas, todo mezclar y botar, y botar. Por lo tanto es más rápido, ¿no? Porque hace propulsión.
A nivel del ilion también vamos a tener profusión, 10 por minuto. En el colon proximal, a ver, que la idea es mezclar y tratar de absorber agua, vamos a tener 3 por hora, ganas por minuto, ¿no? Por eso les decía, esa es la diferencia, ¿no? Y cuando hacemos movimientos de propulsión, vamos a tener un soporte, y va mezclando y de pronto y va a mandar hacia arriba, ¿no? A medida que se va desecando el contenido. Y en el colon distal, a ver, tarda más todavía. ¿Por qué? Porque va a absorber lo último de agua y va a convertir eso que le hemos dado como líquido, lo va a convertir en semi-sólido. ¿No? ¿Ya? Entonces, a veces nosotros tenemos, ¿cuánto mide el intestino grueso? ¿Cuánto nos han dicho en anatomía? 1,20 m, 1,5 m. Imagínense a alguien que tiene un colon que mide 3 metros. ¿Qué pasaría? ¿Cómo saldría la caquita? ¿Cómo? Así como bonito, de lo bien. Y hay pacientes, ¿sí? Que dice, yo entro al baño, cada no sé cuánto, ¿no ves? Entro al baño, apenas estoy entrando al baño. Tiene un problema de defecación. Y para la defecación vamos a ver después qué es lo que normalmente uno hace. Puja para que el ángulo que es así se vuelva más recto, pueda salir las heces, ¿no? Y tanto pujar, ¿qué va a pasar con este paciente? Van a congestionar el sistema venoso de la región perineal. ¿Qué van a tener? Hemorroides. Entonces el paciente dice, no, está estreñido, todo el tiempo sangre, no duele. Es complicado, ¿no? Entonces, ya les digo, ¿no? O sea, las cosas se van complicando progresivamente. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Si el paciente está estreñido, ¿qué le darían en su dieta? Fibra, es lo que hemos dicho, ¿no? Y si no queremos que funcione el intestino, ¿qué le damos? Proteínas. ¿No? Ahora ya está más claro, ¿no? Entonces, eso, ¿ya? Vean ustedes la formación de las alzas, el almacenamiento, movimiento de masa. Les voy a echar una cirugía de colon, ¿no? Y obviamente el sistema simpático y parasimpático, que lo tienen que conocer. Por ahí les pregunto. ¿No? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de ondas lentas y después tenemos la onda de respiro, de contracción, tenemos que entender también que hay una parte muy importante que vendría a ser ya todo lo que significa el plexo de Auerbach, el plexo de Messi. Estos son plexos que tienen al medio que cosa. Células de tipo ganglionario. Entonces nosotros por eso cuando en el microscopio se ve como, digamos, unas células un poquito más gorditas, ¿no ve? Que forman una red. Hay una enfermedad que se llama aganglionosis. ¿Qué significa eso? Que no tienen un sistema nervioso. ¿Qué va a pasar con el intestino? ¿Se va a mover? ¿Qué va a hacer? Se va a hinchar, ¿no? Es la enfermedad de His en los chiquitos. Muy complicado. ¿Por qué? Porque muy bien nacen todos, ustedes les dan lechecita y no hacen cajita, ¿no? Sí, distinto. ¿No? Ustedes que les encanta dar exámenes de parásitos, son muy capítulos en parásitos, saben qué hace la enfermedad de Chagas, ¿verdad? ¿Qué hace? ¿Qué ataca? El corazón. ¿Pero qué ataca en el corazón? El sistema nervioso. ¿Qué ataca? Al sistema nervioso. ¿Vale? Eso hace en el corazón y va a producir diferentes tipos de bloqueos. ¿Y en el intestino qué hace? Igualito. Ataca a los ganglios nerviosos. Entonces produce una aganglionosis. Entonces, los pacientes que nosotros tenemos por Chagas tenemos dos. Uno que viene con enfermedad cardíaca y otro que viene con enfermedad intestinal, donde su colon
mega por ancho y no pueden instalar baño, ¿no? Entonces, ese tipo de error. Entonces, esta es la vía que a nosotros nos sirve para explicar todo lo que se hace.